Bueno, decía yo de que vamos a retomar el tema y nos toca ver el grupo número 5. El grupo número 5. Los elementos que pertenecen a este grupo son el nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto. Entonces empezamos con el nitrógeno y algunos compuestos oxigenados. Aquí vemos, por ejemplo, combinaciones oxigenadas del nitrógeno, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver diferentes óxidos y el estado de oxidación del nitrógeno en cada compuesto. Aquí están los nombres y estos óxidos, como son óxidos no metálicos, entonces con el agua reaccionan para formar ácidos, fíjense. Entonces aquí están los nombres de los ácidos. Yo voy a pasar así rápido explicando todos los detalles. Ya, si alguien tiene alguna consulta, me pregunta. Como lo van a tener ustedes esto, después lo pueden copiar con calma, no hay problema. Estas son cosas que han aprendido ya, ¿cierto? Aquí el estado de oxidación del nitrógeno es 5, aquí es 4, aquí también es 4, aquí es 3, aquí es 2, por eso no hay subíndice, y aquí es 1, ¿cierto? Y los diferentes nombres. Y estos óxidos más el agua forman estos compuestos, eso quiere decir, ¿no? Y aquí están los nombres de los compuestos. Veamos los diferentes óxidos. Vean ustedes NOx, su índice. Cuando uno ve escrito así de esta manera, se refiere a un grupo de gases muy reactivos, como por ejemplo el monóxido y el dióxido. Proceden de la quema de combustible, ¿no? Estos gases se liberan por los caños de escape de los vehículos, por las chimeneas de las industrias, por ejemplo, y de esa manera es como está en el medio ambiente, en el aire ambiental, este tipo de gases. Forman una capa entre rojiza y marrón, dice, que cubre muchas zonas urbanas. A eso se llama el smog fotoquímico. En muchas ciudades altamente industrializadas, ciudades grandes, con alta población, ¿ya? En cierta época del año se puede apreciar este tipo de imágenes así. Como dice acá, forma unas nubes de una coloración rojiza o marrón, ¿no? Que cubre muchas zonas urbanas. Aquellas ciudades donde hay gran cantidad de vehículos, ¿no es cierto? O gran cantidad de industrias también. Entonces se forman esas nubes de una coloración rojiza. Y se le da el nombre de smog fotoquímico, como ahí se puede ver, smog fotoquímico. Y por supuesto que causa daño a la salud, ¿no? El aire ambiental está contaminado. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Contribuye al calentamiento global, dice. Durante el día, estos dos óxidos están en equilibrio gracias a la luz solar y al ozono. Entonces vean ustedes cómo el dióxido se descompone por la acción de la luz del sol, se descompone en monóxido y un oxígeno naciente. Y ese monóxido que se ha formado reacciona con el ozono que hay en la atmósfera y se forma, ¿no?, el dióxido de nitrógeno. Por el ozono, acá está el ozono que se indica, reacciona con este monóxido y se forma el dióxido. Y así de esa manera se mantiene en un equilibrio la concentración de esta sustancia gaseosa en el aire ambiental, en la atmósfera. De esa manera. Fíjense cómo es fundamental la presencia de la radiación del sol para que eso ocurra. Efecto de este tipo de gases en el medio ambiente y la salud. Lo que nosotros
lo que es de interés para nosotros, esto de acá, por ejemplo, el, el segundo párrafo, ¿no? Puede causar molestia. En pequeñas concentraciones es complicado el ozono, ¿no? Y en muy bajas concentraciones no hace daño, pero ya en elevadas concentraciones es de riesgo para la salud. Muy bien. Vamos a ver más adelante el concepto de lluvia ácida. Y bueno, este tipo de gases forman ese fenómeno que ya habíamos visto, el smog fotoquímico, ¿no es cierto? Es muy importante entender lo que significa el smog y vamos a ir viendo a lo largo de estos temas. Hablemos de los óxidos de nitrógeno. Los más conocidos son estos dos. Hay también otros, pero los más familiares. Monóxido y dióxido. Estado de oxidación 2 y estado de oxidación 4. Nos dicen que estos dos óxidos constituyen dos de los óxidos de nitrógeno más importantes toxicológicamente. Ninguno de los dos es inflamable, no arde, pero son tóxicos, fíjense, tóxicos. Y aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula con su doble enlace, y aquí el doble enlace puede estar acá o al otro lado. El monóxido y dióxido de nitrógeno. La fuente de emisión, dice, ¿no es cierto? Esto simplemente para mirar. Como decíamos hace rato, se libera por los caños de los vehículos, caños de escape, también en los incendios forestales, entonces se generan estos gases. Fuentes naturales son estas, ¿no? Miren cómo cuando hay erupción de los volcanes también se libera este tipo de compuestos. Y por el ciclo del nitrógeno también ocurre este fenómeno. Ahí está, en los caños de escape de los vehículos se liberan también estos gases. Bueno, esto lo vamos a pasar, ¿no? Son estadísticas. ¿No? Y aquí vemos las fuentes de emisión, entonces, un caso y otro caso. El caso 1, hay un equilibrio entre estos dos monóxidos con una atmósfera ácida, quiere decir esto. Ven ustedes cómo el monóxido reacciona con un mol de oxígeno para formar el dióxido. ¿Qué le está ocurriendo a esta molécula? Se está oxidando, ¿cierto? Se está oxidando porque está reaccionando con oxígeno y pasa a dióxido. Ese dióxido se disuelve en vapor de agua y tengo vapores ácidos vamos a tener, eso quiere decir, ¿no? Y si lo tengo el gas y disuelvo en agua, voy a tener ácido nítrico, y se libera este gas. Y si es vapor de agua, entonces un vapor ácido, puedo decir yo. Punto 2. Formación del monóxido por oxidación del amoníaco. Entonces, ustedes saben de que el nitrógeno, ¿con cuánto está acá en este compuesto? En el amoníaco, el nitrógeno. ¿Con cuánto estará? El nitrógeno en el amoníaco. 4. El nitrógeno en el amoníaco, ¿con cuánto? Bueno, Vamos, ¿cuánto? -3. Está con Más menos 3, muy bien, está menos con menos 3, ¿ya? Está con menos 3. Está con menos 3. Entonces se está oxidando, dice acá. No, estamos viendo la obtención de este gas, miren, acá está señalado, de este gas, mediante la oxidación del amoníaco. Entonces, de menos 3 a cuánto pasa? A 2, ¿no es cierto? ¿Qué le está ocurriendo? Se está oxidando y ahí tenemos el gas. ¿Por qué? Porque este es el oxidante. Entonces, otra forma de que también nos explica, nos permite saber cómo es que se obtiene de manera natural, puede ser esta de acá también. ingeniero, creo que hay personas que quieren ingresar. Ya, está bien, gracias por decirme, gracias. Ya. Entonces, obtención de ese gas mediante oxidación del amoníaco. Muy bien, seguimos viendo. Miren ustedes el punto 3 y el punto 4. Punto 3 y punto 4.
Esto ocurre en los motores de los vehículos también, porque habíamos dicho de que se libera por el caño de escape de los vehículos y de muchas máquinas, ¿no? Entonces, ahí está el nitrógeno. Como hay temperaturas elevadas en los motores, no es temperatura ambiente, temperaturas elevadas. Entonces, ¿cómo es que reacciona el nitrógeno? Porque todo motor para funcionar necesita aire, ¿no es cierto? Necesita aire para la combustión del combustible. Para quemar el combustible se necesita aire, entonces tiene su sistema de entrada de aire todo motor. ¿Y el aire qué es? El aire es una mezcla de nitrógeno e hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿no es cierto? Nitrógeno y oxígeno. Entonces, como son temperaturas elevadas, el nitrógeno reacciona dentro con el oxígeno. Reacciona a temperatura ambiental, temperatura normal ambiental, es inerte, no reacciona el nitrógeno. Pero como el motor está caliente, temperatura elevada, entonces a esa temperatura ya reacciona ya con el oxígeno. Por eso es que aquí está, y el motor se genera y sale por el caño de escape este gas. Es otra fuente de emisión, eso estamos viendo. Y ese gas, fíjense, se oxida con el oxígeno que hay en el medio ambiente, se oxida hasta llegar a dióxido y así se incrementa de esta sustancia, se incrementa la cantidad de esta sustancia en la atmósfera. Y luego allá en la atmósfera, junto con la radiación del sol, por efecto del sol, se descompone. Y así continúa el ciclo, miren ustedes. Por eso es que estos gases están presentes de manera equilibrada en la atmósfera. Muy bien. Estamos viendo el monóxido y el dióxido de nitrógeno. ¿Cuáles son las características principales del monóxido? Vean ustedes cómo se escribe con su doble enlace. El monóxido, no nos olvidemos de que está con dos acá el nitrógeno, ¿no? Entonces es incoloro, ya a temperatura ambiente, de un olor así de estas características, dulce penetrante. Es poco soluble en agua, es soluble pero es poco, ¿no? Altamente inestable. ¿Por qué decimos que es inestable? Porque ese monóxido rápidamente se oxida a dióxido. ¿Ya? Ese monóxido que se forma, ese monóxido reacciona rápidamente con oxígeno y se oxida a dióxido de nitrógeno. Entonces, si yo voy a producir monóxido, por ejemplo, en una práctica de laboratorio, lo voy a producir, pero es incoloro, pero lo estoy produciendo, está ahí, solo que no lo veo, ¿no? Una reacción de un cobre más un ácido nítrico, por ejemplo. Y cuando ya se produce, al momento se forma, cambia de color, se forma un color pardo rojizo, ¿ya? Y ese color pardo rojizo ya es este de acá, ya, este compuesto, ya. Por eso decimos que es inestable este monóxido, porque tras que se forma nomás, reacciona con el oxígeno ambiental y ya adquiere una coloración rojiza y es este. Muy bien. Efectos medioambientales. Estamos hablando del monóxido de nitrógeno, nitrógeno 2, no se olviden. En la atmósfera puede formar ácido nítrico produciendo lluvia ácida. Ahora sí vamos a explicar el concepto de lluvia ácida, que también lo vamos a ver más adelante. Producto de la actividad industrial, por ejemplo, de los procesos industriales, las industrias por sus chimeneas liberan muchos gases, sustancias sólidas y sustancias gaseosas. Entre esas sustancias están estos gases de nitrógeno, o gases de azufre también, dióxido de carbono también, ¿no? Entonces, se van a la atmósfera esos gases. Se van a la atmósfera y cuando hay lluvia, el agua disuelve a esos gases que están en la atmósfera. Y esa agua cae al suelo, ¿no? Como lluvia, y puede tener un pH 4, puede tener un pH 5. Esa es lluvia ácida, entonces, ¿no es cierto? En algunos lugares el pH del agua de lluvia es mayor, de repente 3, de repente 3,5, 4, en otras ligeramente neutro, pero con cierta acidez.
dependiendo en qué lugar, ¿no? Cómo están los gases en esa atmósfera, en esa región. Pero eso se llama lluvia ácida. Los gases que se generan en las industrias, en los vehículos y toda actividad natural también, ¿no? Descomposición de la materia orgánica, todos esos gases se van a la atmósfera y la lluvia disuelve esos gases. Entonces esa lluvia cae a la tierra ya con un pH ligeramente ácido, ¿no? Y puede decolorar los jardines, decolorar la fachada de las casas, porque todos los ácidos son decolorantes, no se olviden eso. Esos daños ocasionan la lluvia ácida, que puede modificar el pH del suelo, afectar también al tema de la agricultura. Tiene sus consecuencias la lluvia ácida. Y también contribuye al calentamiento global, ¿no es cierto? Vean ustedes, es una ciudad altamente industrializada, una coloración algo así como un pardo rojizo. ¿Por qué? Por la presencia de qué gas? Del dióxido, ¿no? El dióxido de acá. Entonces, este gas y este otro gas ven ustedes cómo se le da una sigla, una mezcla de gases compuestos orgánicos volátiles, quiere decir, de acá. Y en la presencia de otra sustancia ya reciben otro nombre, como el PAN, peroxiacetilnitrato, ¿no? Porque eso es un conjunto de sustancias gaseosas, esto de acá. Entonces, a veces se le da el denominativo así. Entonces, es otro elemento más del smog fotoquímico, de esa niebla café rojiza que está presente en la atmósfera en zonas industriales, donde hay alto desarrollo industrial en las ciudades grandes. En cierta época del año se forma ese fenómeno, entonces, ¿no? Hay que tomar en cuenta. San Pablo, Brasil, el Distrito Federal, México, y algunas otras ciudades así grandes, ¿no es cierto? Hay este fenómeno medioambiental. Vamos a ver si alguien quiere entrar, creo que sí. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué aplicaciones tiene el monóxido de nitrógeno? Es intermediario en la producción de ácido nítrico. Para nosotros pueden, si ustedes quieren lo van a subrayar. Este de acá, el primero. Después, este tercero también. Y este de acá. ¿Qué aplicaciones interesantes que tiene? Miren ustedes. Al menos este de acá le da potencia a los motores, ¿no? Lo utilizan en las carreras de auto, por ejemplo, por la potencia que le da al motor. Interesante eso. Esto no es de importancia para nosotros, para el tema de la salud, sí, eso tampoco. Pero sí, como conservante se lo utiliza en cierta forma. Ya. Es sustancia corrosiva. ¿Por qué? Porque disuelto en agua forma un ácido, porque todos los ácidos son corrosivos. Bueno, vamos a pasar. Hablemos del dióxido. Nitrógeno 4, ¿ya no es cierto? Características principales. Este es el compuesto gaseoso que tiene el color rojizo, pardo rojizo se dice, o anaranjado fuerte, pardo rojizo. Es tóxico, pero no inflamable, no arde. Es un contaminante del aire, que está también en el smog fotoquímico. Este gas, o sea, el dióxido, junto con otros aerosoles, le da el color rojizo al smog. Aerosoles, es decir, sustancia, son partículas que están en el aire ambiental, eso quiere decir aerosoles. Partícula
de sólido, partículas sólidas que están en el aire. Eso es aerosol. Si yo digo hidrosol, entonces partículas de agua en el aire quiere decir hidrosol, partículas de agua, hidrosol en el aire, ¿no? Y aerosol, partícula sólida en el aire. Es un fuerte agente oxidante y muy reactivo con otros compuestos. ¿De quién estamos hablando? De este. Y es oxidante, miren. Y es reactivo. También se obtiene por combustión a temperaturas elevadas, como los vehículos motorizados y las plantas eléctricas. Eso ya habíamos visto ya. El dióxido de nitrógeno. Ahora, ¿cómo reacciona ese dióxido? Es también intermediario en la producción del ácido nítrico y es muy soluble en agua. El monóxido, el anterior, era poco soluble. Este es más soluble, este es muy soluble. ¿Cómo reacciona? Dióxido en agua, quita el ácido nítrico y libera este monóxido que sigue reaccionando con este para aumentar la producción. En algunos libros ustedes van a encontrar de que dióxido más agua me da ácido nítrico más ácido nitroso, que también está bien, está correcto. Pero acá tenemos más monóxido. En laboratorio, ¿cómo se lo puede obtener? Se puede obtener este gas calentando nitratos de metales pesados. Por ejemplo, nitrato de plomo. Es una forma de obtenerlo. Y aquí está. Estamos hablando del dióxido. Aquí está la obtención del dióxido. Coloque un tubo de ensayo en algún recipiente resistente a la temperatura. Vamos a calentar, no se olvide. Entonces se calienta, queda el óxido como residuo y se libera. Y aquí está el dióxido. Aquí se está desprendiendo. Así pardo, rojizo. Ese es el color típico del dióxido de nitrógeno. Ese es el color típico. Al disolver metales en ácido nítrico también se obtiene, ¿no? Por ejemplo, puede ser zinc, puede ser cobre, y aquí está, se obtiene. El gas del cual estamos hablando, el dióxido de nitrógeno. Entonces, en el laboratorio se ve cómo lo obtienen, ¿no? Que el cobre más ácido nítrico. Aquí nos han puesto zinc, no hay problema, también puede darse. Reacciones químicas. El dióxido de nitrógeno está en equilibrio con el tetróxido. Este de acá es este mismo gas, miren, pónganle atención. Yo le pongo el doble de nitrógeno y el doble de oxígeno y vean ustedes. El doble de nitrógeno sería 2, aquí está el nitrógeno 2. El doble de oxígeno sería 4, aquí está 4. Entonces, este compuesto es muy importante, este de acá. Se llama tetróxido o tetraóxido de nitrógeno. Es el doble de esto de acá. El nitrógeno está con el mismo estado de oxidación, solo que es un dímero, son dos moléculas. Una de estas más una de estas mismas me da esto de acá. Por eso se llama dímero, miren ustedes. ¿Y de qué manera yo llego de aquí a acá al dímero? El equilibrio es desplazado por las bajas temperaturas o las altas presiones. Entonces esta sustancia yo la voy a someter a bajas temperaturas, fíjense. Puedo llegar de aquí a aquí, enfriando a bajas temperaturas o elevando la presión de esta sustancia. De dos maneras puedo llegar desde del monómero al dímero. Monómero 1, ¿cierto? Dímero 2. Y muchos, ¿cómo se dice muchos? Si este es Poli, dímero, este es poli, muchos, ¿cómo será? polímeros, Polímero, ¿cierto? Polímero. Polímero es muchas sustancias, muchas moléculas de esta entonces. Asociación grande, sería es polímero. Entonces, voy a repetir una vez más. ¿Cómo llegamos del dióxido al tetróxido? ¿Cómo llegamos? Enfriando a temperaturas bajas o elevando la presión. Vamos a llegar a este de acá. Y que de aquí puede volver también acá. Manipulando esas dos variables, no se olvide.
Entonces este es un dímero de este, esa es la definición. Este tetróxido es un dímero de este de acá. Y este es muy importante, o sea, es este mismo, solo que altamente concentrado porque se ha sometido a estas condiciones, o a esta condición o a esta otra. Y se ha llegado a asociar moléculas de tetróxido entonces. Efectos sobre la salud, vamos a ver, es una sustancia corrosiva, por supuesto que es corrosiva, ¿por qué? Porque se disuelve en agua y me da ácido nítrico y todo ácido es corrosivo. Estos temas de salud como que no nos interesan mucho a nosotros. También esto de acá, esto también de acá, esto sería lo que hay que subrayar, esto de acá. El smog fotoquímico. Vuelta, vamos a repetir para ya darle ya más consistencia a la definición y no nos olvidemos. El smog fotoquímico, decía yo de que es un fenómeno de las grandes ciudades. Aquí fíjense como en Los Ángeles, ¿en qué año ya había ya ese fenómeno? El smog fotoquímico es una especie de bruma de color marrón rojizo propia de ciudades con altos niveles de emisión de gases contaminantes. Fíjense, esto es importante. Es un problema medioambiental, claro que sí, donde en las grandes ciudades con alto desarrollo de industrias, de vehículos, pero no es todo el año, es una época del año, ¿cierto? Una época del año donde no hay mucho viento, época caliente, donde hay mucha producción, mucha dinámica en la industria. ¿Cómo se limpia esa atmósfera? Con una lluvia se limpia, y por supuesto va a ser lluvia ácida. Entonces es un problema medioambiental serio, el smog fotoquímico, que quede claro. Bueno, seguimos entonces. El smog fotoquímico. Ven ustedes este otro gas, monóxido de dinitrógeno. ¿Con qué estado de oxidación está el nitrógeno acá? ¿Estará con 1? Claro que sí, ¿no? Con 1, porque este 2 es del oxígeno, este 2. Y el 1 que está aquí, que se sobreentiende, es del nitrógeno. Entonces está con 1 acá el nitrógeno. Monóxido de dinitrógeno. Es una molécula lineal con estructura resonante, dice. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es una molécula de resonancia, que los enlaces pueden ser distribuidos así, miren. Así, 3 aquí y 1, 4. O puede ser 2 y 2, 4. Eso significa molécula de resonancia, o tiene una estructura resonante, eso significa. ¿Cómo se lo puede obtener? Se lo puede obtener por calentamiento. Un ratito vamos a ver quién quiere entrar. Katia. ¿Cómo se lo puedo obtener? En el laboratorio, por ejemplo, se lo puede producir. Se prepara por calentamiento, dice ahí, de nitrato de amonio. ¿No es cierto? Ahí está a esa temperatura. Pero este es muy peligroso. Este método es muy peligroso, muy riesgoso, porque es explosivo el nitrato de amonio. Habrán escuchado que hace como un mes atrás hubo en Egipto, creo, no sé, una ciudad, hubo una explosión de una fábrica de fuegos artificiales. ¿Qué fue lo que detonó? Este nitrato de amonio. No es nomás calentar así, sin riesgo, sin los cuidados. Calienta esta temperatura, pero puede darse una explosión y es demasiado peligroso. Entonces, para evitarse este riesgo, mejor utilizar este otro método, calentar una disolución de ácido nítrico y ácido sulfámico. Miren ustedes, ahí se obtiene, es sin riesgo. Este es mejor, más rápido, pero es muy peligroso. Lo puede hacer, pero hay que tener experiencia cómo calentar. Cómo calentar levemente, mucho cuidado. O también otro método, a partir del cloruro de hidroxilamonio y nitrato de eso. Son compuestos más complicados de conseguir, ¿no es cierto? Pero ahí está, son diferentes formas de obtenerlo. Este gas, el monóxido de dinitrógeno, es un gas de efecto invernadero. Ya cuando vemos dióxido de carbono vamos a ver qué es el efecto invernadero.
y puede permanecer en la atmósfera. Fíjense durante qué tiempo puede permanecer allá arriba en la atmósfera. Permite la combustión, dice. ¿Por qué permite la combustión? Porque libera oxígeno. Libera oxígeno. Para que haya fuego, ¿qué necesito yo? Yo quiero hacer una fogata, ¿qué necesito? Necesito combustible, ¿no? Oxígeno, chico. Algo que se queme, ¿no? Una madera, por ejemplo. También necesito oxígeno, como dice su compañero. Oxígeno. Y necesito temperatura. Entonces, son tres componentes que tiene que haber para que haya fuego. Y aquí también, esto, si va a ocurrir en un motor, por ejemplo, en un motor, yo necesito combustible para que haya combustión de la gasolina. Necesito el comburente, que es el aire, ¿ya? El aire. Ahí está el oxígeno. Y requiero también temperatura. Entonces, en un motor también se da eso. Está el combustible, está la temperatura y está el oxígeno. El oxígeno es el comburente, entonces ya hay que anotarlo. ¿Qué es comburente? Que ayuda a la combustión, quiere decir. Es el comburente. Entonces, si no tuviera yo aire, no tuviera oxígeno, y de repente tengo este compuesto, entonces este compuesto reemplaza al aire. Eso quiere decir, este compuesto. Porque libera este oxígeno, y este oxígeno viene a ser el mismo oxígeno que está en el aire. Por eso ahí se permite la combustión. Es un gas incoloro de olor agradable y sabor dulce. No se olviden el término de comburente. ¿Qué significa comburente? Con B grande, comburente, con M, que ayuda a la combustión. La combustión. Ayuda a la combustión, y el oxígeno es comburente, porque si no hay oxígeno no puedo hacer un fuego, no puedo hacer una fogata, yo si no hay aire. Un motor no puede funcionar si no hay aire, ¿no? Entonces es comburente, eso significa. Y el último párrafo es un gas incoloro de olor agradable y sabor dulce. Estamos hablando del monóxido de dinitrógeno, entonces. Fíjense, agradable y sabor dulce. ¿Qué aplicaciones tiene? Efectos narcóticos. Antes se lo utilizaba como anestésico. Fíjense acá, como dice. En esa época no había la lidocaína y todo eso que es para sacarle un diente. Usted le pone esa sustancia y no hay dolor, ¿no es cierto? No hay dolor, los anestésicos que se llaman, o analgésicos, ¿no? Y mire, efectos narcóticos. Droga disociativa que causa analgesia, euforia, mareo, desfallecimiento del sonido y leves alucinaciones. Es el famoso gas de la risa, o gas hilarante, causa hilaria, se dice. Hilaria, causa risa. Si uno absorbe este gas, el cuerpo se desfallece, hay alucinaciones, entonces uno pierde el equilibrio, uno como el equilibrio mental, no es que se vuelva loco por unas 2 o 3 horas, no sabe lo que hace, eso quiere decir. ¿Ya? Lo utilizaban este gas en la Segunda Guerra Mundial, lo utilizaron, y este gas para los soldados no morían, pero tenían problemas de alucinaciones y una serie de fallecimientos los soldados. Entonces, causa hilaria, causa risa. Uno no quiere reír, pero se ríe sin querer. Eso quiere decir acá. Ese efecto tiene esa sustancia. Entonces, en otros tiempos usado también por los cirujanos para neutralizar el dolor, ¿no? Que acá dice dentista también. Y también seguramente otros trabajos más. Esto no me interesa. Uso recreativo, bueno, aquí hay otras cosas más que ya lo van a ver ustedes, no es de mucha importancia para nosotros. Seguimos entonces. Como propelente en aerosoles, en spray de cocina, ¿no? Todos tenemos en nuestra casa esos sistemas bajo presión, ¿no? Los sprays. Entonces, que pueden ser para matar insectos, para limpiar cosas, como ambientadores, los sprays. Vamos a ver quién quiere entrar. Juan Daniel. Entonces, ahí está presente
genera presión, ¿no? Genera presión en el ambiente, en el envase. Y puede sustituir el oxígeno, ese inducido. Bueno, esto no tampoco. El primero sí está interesante. Esto tampoco. Y aquí, en los motores de cohete. Un ratito, espérenme, por favor. Ingeniero, no se escucha nada. Yo que lo esperemos un rato. Como vi que está cambiando de diapositiva. Ya, ahora retomamos entonces. Ya, decíamos de que de aquí lo interesante es esta primera parte, efectos narcóticos y en medicina, ¿no? Y el tema de las alucinaciones que las hemos explicado ya, que se relaciona con esto, y algunos otros efectos interesantes por ahí. Y aquí en spray de cocina, ¿no? O sea, todos tenemos en nuestras casas esos frasquitos bajo presión, ¿no es cierto? Presionamos y el gatillo y sale el compuesto atomizado, que puede ser ambientador, puede ser para matar insectos, matar moscas, etcétera, etcétera. Ahí está presente como gas, digamos, ¿no? Para que transporte a otra sustancia activa, a eso se refiere. Después, esa primera parte, lo interesante de acá, esto de acá, lo otro, no. Y aquí, motores de cohete, miren usted, le da al combustible, le da mayor poder. Se puede entonces dosificar esta sustancia en los motores, ya sean de vehículos de carrera o naves espaciales también, le dan mucha potencia al motor, con el riesgo de que se destruya, fíjense. En vehículos de carrera es usado para aumentar la potencia. Un problema de gran importancia para el uso del óxido nitroso es que puede producir suficiente potencia que se destruya el motor, ¿no? Entonces es riesgoso. Acá, bueno, no es necesario para nosotros y tampoco acá. Entonces, esto hay que rescatarlo, esto y los dos párrafos anteriores. Vamos a ver quién quiere entrar, un poco tarde ya. Ya, seguimos entonces. Algo más vamos a ver. Ácido hiponitroso. Entonces, el monóxido de nitrógeno en agua. A ver, un ratito, veamos acá, ¿qué tenemos acá? Ya, esto es importante. Esto de acá. Uno de los gases principales que causa el efecto invernadero y que junto con el dióxido de carbono produce un calentamiento global. Entonces, este monóxido de nitrógeno es parte del efecto invernadero. Muy bien. Es emitido por bacterias, dice, mira usted, entonces se produce en la superficie de la Tierra
donde se descompone la materia orgánica, donde las bacterias destruyen la materia orgánica, entonces se forma ese gas y se va a la atmósfera. Y también aquí la gente fertiliza la tierra, ¿no es cierto? Y se descompone hacia la tierra y también se forma ese gas. A eso se refiere, emisiones de los fertilizantes, el tema de la agricultura, ¿no? Y se va a la atmósfera. Ahora, ese gas más agua se forma el ácido hiponitroso, aquí lo tenemos. Es el ácido que proviene del óxido nítrico en disolución acuosa. Monóxido de nitrógeno más agua, ácido hiponitroso, donde este ácido es un compuesto muy inestable y poco existente. Por lo tanto, no tiene importancia porque es inestable. Y estamos viendo entonces los anhídridos más agua. Entonces estamos hablando ya de los ácidos. Vean ustedes acá, nitrógeno 3, entonces, trióxido de dinitrógeno. ¿Cómo se obtiene este trióxido, nitrógeno 3? Se produce mezclando partes iguales del monóxido y dióxido y enfriando. Vean a qué temperatura. Vean a qué temperatura. Los gases reaccionan formando un líquido azul. Este solo es estable en la fase líquido y sólido. Miren, lean este último párrafo. Un compuesto inestable, pues calentándolo se descompone. Entonces, ¿será importante? ¿Existen estas condiciones de temperatura en que vivimos nosotros? En esta región nuestra, no, porque se descompone esta temperatura a 3 grados Celsius. En estas condiciones ya no existe. Así que lo tengamos encerrado en esta temperatura, entonces así vamos a tener. Se descompone entonces a temperaturas superiores a 3 grados Celsius. Y es una molécula de resonancia. Vean cómo están los enlaces distribuidos. Puede estar así o puede estar así. A eso se refiere. ¿Cierto? Aquí hay un doble enlace, acá simple. Es una molécula de resonancia. Trióxido de dinitrógeno, entonces. Forma de obtenerlo es poco importante, así como tal. Ahora, ese gas, ese trióxido en agua, que se forma el ácido nitroso. Es el ácido que origina los nitritos. Las sales de este ácido se llaman nitritos, ¿no? Así como ácido no tiene importancia, pero sí sus sales son muy importantes. Procedente del trióxido de nitrógeno, como ha sido mencionado anteriormente. Este ácido no ha sido aislado de forma pura. Se utiliza ampliamente en solución acuosa. O sea, como ácido no tiene importancia, no tiene demasiada importancia, pero sí los nitritos son. Las sales de este ácido sí son importantes. ¿Qué aplicaciones tienen los nitritos? Fíjense, estamos hablando de sus sales. ¿Qué son los nitritos? Son sales o ésteres del ácido nitroso. En la naturaleza, la oxidación biológica de las aminas y el amoníaco o por reducción de amoníaco en condiciones anaerobias. ¿Cómo se forman los nitritos? ¿Cómo se forman los nitritos? Una manera es esto de acá, ¿no? Por ejemplo, la oxidación biológica de las aminas y el amoníaco, dice. Claro, el nitrógeno en estos compuestos está en un estado inferior. ¿No es cierto? Entonces, está bien, yo puedo decir la oxidación, se va a oxidar. Pero aquí me dice, o por reducción del amoníaco, dice, ¿no? Aquí está mal, o por reducción del nitrato sería aquí. Por reducción del nitrato. Aquí lo van a corregir. ¿Ya? O por reducción del nitrato en condiciones anaerobias. ¿Está claro que van a corregir? Acá no es amoníaco, es nitrato. Sí. Ya, tomar en cuenta entonces. En la industria se obtiene al disolver trióxido en disoluciones básicas. Son sales solubles. ¿De quién estamos hablando? De los nitritos estamos hablando. Son solubles en agua y ligeramente tóxicos. Miren dónde se utiliza en el procesamiento de productos cárnicos, ¿cierto? Cuando se agrega esta sustancia, al igual que los salitres, ¿no? Son parte de los salitres, no sé si han escuchado para ustedes.
cuando las carnes, este tipo de carnes, este tipo de productos están cocidos, no cambian de color. ¿Por qué no cambian de color? Porque tienen esta sustancia que evita el cambio de color. Muy bien. Es muy riesgoso, hay que respetar las concentraciones para agregar en las carnes y otros productos alimenticios. Estos nitritos hay que agregar en las cantidades recomendadas, porque son tóxicos. Si se agrega más de lo necesario, entonces está el peligro de causar enfermedades. Muy bien, vamos a quedar acá en el tetróxido de dinitrógeno. ¿Ya? En esta diapositiva vamos a quedar en el tetróxido de dinitrógeno, la diapositiva 27. Ya, nada más, jóvenes. ¿Alguna consulta? Aquí ustedes lo van a leer con calma. Ahí donde yo he puesto más énfasis, eso es lo que van a leer para no distraerse mucho. Ya, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Listo. Entonces esta clase la voy a subir yo para mañana, para el grupo el grupo F. Listo, nos reencontramos entonces el El martes. martes nos reencontramos, ¿no es cierto? El martes.